Señor, gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. El Señor es nuestro poderoso Salvador. En Él tenemos que confiar. Y aunque parezca un cliché de que digamos, ten fe en el Señor, déjenme decirle que todo lo que está pasando en el mundo es para que nosotros avivemos nuestra fe en el Señor, para que avivemos nuestra confianza en Él, pero que no sea una confianza por un momento de necesidad o por un momento de angustia, sino una determinación de que tú tendrás una fe que será constante en el Señor. La palabra del Señor dice que para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, más tenga vida eterna. Y la palabra cree, ahí está continua, que quiere decir todo aquel que se mantiene creyendo. Y es lo que nosotros debemos de lograr en este precioso momento. Quiero compartir pantalla para que vean una vez más el título de este día. Esta es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Es la falsa Trinidad. La falsa Trinidad está el dragón, el anticristo, el falso profeta. Así es que, ¿por qué no oramos al Señor para que el Señor hable a nuestras vidas y pausemos nuestros corazones y nuestras mentes de cualquier otra cosa que no sea escuchar la palabra de Dios? Hagámoslo. Señor Dios, una vez más venimos delante de ti presentando tu palabra, presentándonos a nosotros mismos, presentando nuestros corazones y nuestras mentes para que estén ahora sometidas y atadas al poder de tu palabra. Señor, esta palabra de hoy puede salvar vidas, puede ayudar a personas. Así es que, oh Dios, contamos con el poder del Espíritu Santo que pese a las situaciones de distancia y donde quiera que nosotros estemos, oh Señor, tú estés ministrando a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amados hermanos, la semana pasada estuve hablando de la mujer y el dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis y veíamos que en este capítulo resaltaba la figura antagónica de este dragón que descubrimos que era Satanás. Descubrimos que era Satanás y en el capítulo 13 nosotros vamos a ver de quién él se vale para emprender su lucha contra el mismo Dios y contra los seguidores del Señor. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 12, la semana pasada decíamos que él le hace lucha, no solamente a Dios, porque allá en los cielos arrastró una gran parte de estrellas en el cielo y las arrojó sobre la tierra, sino que vino a la tierra también y vio a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Dice el capítulo 12, versículos 4. Dice, y estaba esa mujer a punto de dar a luz y él le estaba esperando justo al frente, este dragón, para hacer guerra al hijo tan pronto naciera. Ese es Satanás. Entonces, él continúa siendo desenmascarado hoy por nuestro hermano Juan, que está escribiendo en Apocalipsis, y él dice que su misión no solamente va a estar ahí afilada contra Cristo, sino también contra los suyos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer con dos bestias. Es importante que nosotros sepamos que estos son figuras apocalípticas y las figuras apocalípticas tratan de llamarnos la atención al momento de hablar. Por ejemplo, que Satanás se diga que es un dragón, que tiene varias cabezas, que tiene cuernos, que tiene esto, lo que significa es que debe de ser bien temido Satanás y que tiene mucho poder y que también tiene autoridad, cierto tipo de autoridad. Entonces, la idea es que nosotros vemos detrás de la imagen del dragón, vemos a Satanás. Sin embargo, detrás de la imagen
de estas dos bestias que pueden ser como nosotros hemos ido al campo, cuando las personas le dicen, mira, esto es una bestia, a los caballos, etcétera, etcétera, son animales, ¿verdad? Así se le llamaban a esos animales, bestias. Entonces, hay dos bestias en el capítulo 13. Y para los que les gustan llevar los detalles bíblicos para saber justamente en el capítulo cómo amarrar el capítulo, cómo ver esto que se va a enseñar. En el capítulo 13, en el versículo 1, aparece la primera bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí aparece la primera bestia. Y esta primera bestia, no voy a ir lejos para decirles que es el anticristo. Es el anticristo. Y el capítulo también se divide en dos porque en el versículo 11 también está la segunda bestia. Dice el versículo 11, y vi otra bestia que había subido de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Lo repito de nuevo, porque esta es otra versión a la cual no estaba acostumbrado de cuando hice el sermón, pero aquí lo voy a leer una vez más. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y este es por primera vez la aparición en este libro del falso profeta. El falso profeta que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de estas dos bestias, del anticristo y del falso profeta. También al final del capítulo, ahí nos interesa mucho también llegar. ¿Por qué? Porque habla de los sellos. Los sellos. Acuérdense que anteriormente nosotros habíamos visto los 144,000 sellados. Y esos eran personas que habían sido selladas para vida eterna. Habían sido salvados, habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Sin embargo, en este capítulo 13, a esta altura ya de Apocalipsis, va a aparecer otro sello y ese sello es el sello de esta falsa trinidad, el sello de la bestia. Y el sello de la bestia va a marcar a las personas de tal manera de que no pueden comer ni comprar nada si no están sellados. Y ahí aparece ese sello que también es famoso, el sello de la bestia, el 666 o el sello de Satanás para sus seguidores. Así es que este es el resumen de esta enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza del día de hoy yo le he llamado la falsa Trinidad. ¿Por qué le he llamado la falsa Trinidad? Bueno, porque así como nuestro Dios es un Dios trino y tiene elementos y tiene 3 personas, tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás también ha emprendido su labor de hacerle daño al mundo y de luchar contra los seguidores del Señor y de pelear contra Dios mismo a través de 3 personajes, de 3 maneras. Y uno es el mismo Satanás. El Satanás ha asignado su misión ¿a quién? A anticristianos o anticristo. Y también a falsos maestros o al falso profeta. ¿Para qué? Para perseguir, para limitar, para detener y engañar a los creyentes en su misión en la tierra. Por eso nosotros decimos, como son 3, que esto es una falsa trinidad. El dragón y las 2 bestias. Satanás,
el falso profeta y el anticristo. Entonces, si nosotros vamos a, al capítulo anterior, ya lo hemos visto, encontramos al falso profeta. Y si nosotros seguimos en este capítulo 12, 13, nosotros vamos a ver ahora a la distinción que hay en cada uno de ellos. Vamos a ver. Si nosotros tenemos a Dios Padre como nuestro Señor, en esta falsa Trinidad, el Satanás viene siendo el que va contrario o la imitación de Dios Padre. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la Trinidad, en la Santa Trinidad, es que nosotros lleguemos al Padre y lo tengamos como nuestro Dios. Jesús nos redime y es el camino al Padre. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Jesús, que a la vez nos une al Padre. Entonces, hoy tenemos que entender que el falso Cristo o el falso maestro, el anticristo y el falso maestro, ambos lo que están haciendo es llevando a las personas a Satanás. Las personas no se dan cuenta. Las personas no saben cuál es el final del anticristo y del falso profeta. ¿Por qué? Porque vienen engañando, así como está la imagen que nosotros hemos puesto ahí. Es una imagen que viene hipócrita, viene cubierta, viene con una cara falsa hacia donde nosotros, pero la finalidad es que que estas bestias vayan a llevar al hombre directamente hacia el mismo destino que está destinado Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Entonces, la primera bestia que nosotros vemos le llamamos anticristo. ¿Por qué? Porque quiere jugar el mismo papel de Cristo Jesús. El falso profeta podría ser alguien que está jugando el papel del Espíritu Santo, alguien que lleva a las personas a Cristo, a la primera bestia, porque dice que el falso profeta llevaba a las personas a la primera bestia y llevaba a las personas hacia Satanás. Entonces, al final del evento, vamos a ver cómo las personas quedan amarradas con ese sello, que en vez de ser una persona sellada por el Espíritu Santo para salvación, es una persona que está entonces atada tanto de manos como de pensamientos para seguir los destinos de Satanás. Si entramos inmediatamente al capítulo 1, nosotros vemos que la primera bestia que sale del mar es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo, la palabra anti significa opuesto. O sea, es una persona opuesta a Jesús. Es una persona que resiste a Jesús. Es una persona que está en contra de Jesús. Y nosotros mismos debemos de saber que hay personas así. Personas que se oponen a Jesús y a sus enseñanzas. Personas que resisten a Jesús y sus enseñanzas. Hay personas que están en contra de Jesús y de sus enseñanzas. Pero nosotros no podemos llevarnos de ellos, sino que tenemos que ser pro Cristo. Pro Cristo. Ese debería de ser nuestro sufijo. Es que se llama esto. La palabra pro debe estar siempre antes de Cristo en nuestras mentes y en nuestras vidas. ¿Qué significa ser pro Cristo? Significa estar a favor de Cristo. Yo me acuerdo una vez que una tía mía me llamó y me dijo, ese Barack Obama es el anticristo.
es el anticristo. Y yo, tía, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Salió el anticristo ya por fin. Y me dice ella, bueno, es que están ahora proponiendo que maten personas, que maten niños en el vientre de las madres. O sea, el aborto, proponiendo el aborto, pero que también estaban proponiendo la homosexualidad, el diseño de la pareja que sea totalmente diferente a lo que el Señor Jesús enseñó. Entonces, por eso es anticristo. Entonces, nosotros tenemos que ver que a partir de los años y de los tiempos han venido muchas personas con el pensamiento de Satanás en sus vidas, en sus mentes, o acorralados, sellados entre sus manos y su mente para tener que hacer la obra de Satanás. Eso significa que no solamente ha habido un anticristo, sino que ha habido muchas personas sujetas a los pensamientos de Satanás. Juan y Primera de Juan 2:18 corrobora esto que le acabo de decir. Dice, hijitos, es la última hora. O sea, se está acabando el tiempo ya. Así como ustedes escucharon que el anticristo viene en un futuro, así también ahora han surgido muchos anticristos. Y esto fue escrito antes del año 90 después de Cristo. Y después de eso, que ese fue el siglo primero, han pasado 20 siglos de esta escritura. Dice él que han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Si Juan consideraba que estábamos en la última hora hace 20 siglos, hace 2000 años, entonces eso quiere decir que hoy en día, más que nunca, nosotros debemos de estar conscientes que cada persona que se levante con los pensamientos anticristianos son evidencia de que existe el anticristo y también de que nosotros debemos de saber que estamos viviendo la última hora, los últimos minutos. Señores, si nosotros queremos saber rápidamente si algo proviene de Cristo o algo proviene de Satanás, hay un versículo que nos puede ayudar a nosotros, que es Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, que la llegada de Cristo es el resultado de los pensamientos de bien del Señor para los suyos. O sea, que Cristo venga ahora mismo o que Cristo esté reinando en el mundo es el plan de bien que el Señor tiene para su pueblo, para el mundo completo. Sin embargo, los anticristos no son para planes de bien, sino que son de calamidad. De calamidad. ¿Por qué? Porque como hemos venido diciendo, por ejemplo, con respecto al aborto, hay millones de niños abortados a partir de la resolución que han hecho a nivel mundial las personas de darle rienda a esto del aborto. También han habido muchos desastres con respecto a la homosexualidad, tanto pecaminosa, y muchas personas también dicen que de esta manera se va a detener la población mundial. Hay este pensamiento de las personas ricas también, empezado por los Rockefeller. Estas personas como los Rockefeller, por ejemplo, que han tenido ese pensamiento de que debe de haber una limitación en la población mundial, ese pensamiento es un pensamiento anticristo.
Es un pensamiento anticristiano, porque la palabra del Señor lo que nos dice es que el hombre, la mujer se unirán y van a tener hijos y que se llene la tierra, que poblen la tierra y que hayan personas en la tierra. Entonces, hay un problema ahí planteado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora hay muchas personas en la tierra, sin embargo, todas esas personas que hay en la tierra tienen una reproducción, no solamente de niños, sino una reproducción de pecado. Y ahí es que está el kit del asunto. Porque haya una reproducción de pecado en muchas personas, nosotros podríamos confundir de que es mejor que se pare la multiplicación de niños, pero no es lo que se debe de parar. Lo que se debe de parar es la multiplicación del pecado. No sé si me di a entender en esta parte. Por ejemplo, los Rockefeller no quieren que haya tantos niños en la tierra. Sin embargo, ellos lo que hacen es limitar la reproducción, ¿verdad? ¿Y por qué mejor no inventan otra cosa? Como repartir sus riquezas. Repartir sus riquezas en los lugares pobres. Si 10 personas de las más millonarias del mundo repartieran sus riquezas, se desaparecería la pobreza. Entonces, la realidad no es la multiplicación, la realidad es el pecado, el egoísmo que hay entre las personas de no compartir el planeta y el bien que hay y las riquezas que hay en nuestro planeta. Eso quiere decir, hermanos, que el anticristo opera como algo real en los corazones de las personas. Todos los pensamientos anticristianos que hay en personas poderosas y que lo ponen a desarrollar están al servicio de Satanás. No podemos decir, wow, qué obra de bien, o wow, qué rico es esta persona, wow, y tenerlo en un estándar como que son personas importantes, sino, déjenme decirles que, y seguirlos e imitarlos también, sino que estas personas hay que limitarlas y saber que el espíritu del anticristo está operando en ellos. Vamos a ver, en los versículos que están del capítulo 13, nos van a decir quién es el anticristo. Si nosotros, ahora fíjese en su Biblia, Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta lucha espiritual. ¿Qué es lo que quiere realmente Pablo enseñarnos a cada uno de nosotros? Estamos ahí en el 13, Apocalipsis 13:1. Bien, vamos a empezar con este título. Dios tiene a un cordero, mientras que Satanás tiene a una bestia. Eso es lo que está sucediendo en la guerra espiritual. Mientras Dios nos presenta a Cristo como un cordero redentor, Satanás nos está dando a nosotros una bestia del mal. Por eso el versículo 1 dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia. Esa bestia estaba dirigiéndose hacia el dragón, saliendo desde el abismo, desde lo más profundo del mar, para servir al dragón. Y el dragón ahí está completando la segunda persona de su falsa trinidad. En los versículos que siguen, en la parte B del 1 y en la parte A del 2, yo puedo decir que el cordero es la imagen de Dios. Es un Dios santo, de alguien bueno que tiene planes de bien y no de mal. Sin embargo, la bestia es la imagen misma de Satanás. Por eso era que tenía, dice el versículo 1, la parte B,
que tenía 10 cuernos, tenía 7 cabezas y nos acuerda también al dragón que tiene varias cabezas. También en sus cuernos, dice, había 7 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque el anticristo va a blasfemar en contra de las cosas que Dios ya ha establecido y también va a blasfemar con respecto a los mismos hombres de Dios. Aquí tenemos en el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, tenía sus pies eran como las de un oso, su boca era como la de un león. Eran imágenes de animales, pero sin embargo ninguna eran cordero, ninguna traían nada bueno. Hermanos, según lo que hemos visto hasta este momento, el anticristo tenemos que verlo como la anticristiandad. El anticristo lo tenemos que ver como instituciones en contra de Cristo Jesús. Instituciones en contra de las enseñanzas de Dios. También personas que persiguen a los cristianos. Las personas que van y son anticristianos y que persiguen cristianos, también lo podemos ver como esos anticristos. Por ejemplo, el dragón mismo le dio poder y gran autoridad, dice la parte B del versículo 2, a este anticristo. Y asimismo se le ha dado poder a muchísimas instituciones y a muchísimos hombres para que hagan cosas en contra del Señor. Por eso es que cuando mi tía decía esto y revelaba nombres de personas acusándolo de ser anticristo, es que cómo va a ser que un presidente con 9 jueces dominara toda una nación y la sometiera a un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, siendo esto totalmente anticristiano en una nación que dice que fue fundada sobre el cristianismo. Entonces, la evidencia que nosotros encontramos en este verso de que este es el anticristo está en el versículo 3. Y yo quiero que usted vaya a ese versículo, que es el siguiente. Dice que en su cabeza tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y que la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Fíjense bien, esta está contraria a todo lo que a todo lo que Jesús estaba haciendo. Satanás preparó un personaje, preparó un movimiento que va a ir en contra totalmente del cristianismo. Por eso muchas personas siguieron a la bestia y hoy en día todavía muchas personas siguen a la bestia. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando, cuando salió el Cordero de Dios junto al trono de Dios y todo el mundo, las huestes celestiales, los ancianos, todo el mundo adoraron al Cordero? ¿Cómo estaba el Cordero? El Cordero estaba como inmolado. O sea, lo que quiere decir es que el Cordero estaba como degollado. Y ese estar degollado, ¿verdad? Ese estar herido y tener sangre en sus vestiduras y todo eso, nos dice que Jesús murió a favor de cada uno de nosotros. Y por eso la bestia ahora va a imitar lo mismo y va a ser herida y después va a salir sanada. Esto va a hacer que muchas personas le siguen. Muchos, dice el versículo 4, muchos adoraron al dragón y muchos adoraron a la bestia. Y el versículo dice
el versículo 5 dice que a la bestia se le dio una boca para que hablara palabras arrogantes. Entonces, esos nombres blasfemos que decía la imagen que tenía la bestia, básicamente es lo que él iba a hablar, palabras arrogantes, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y ahí están los 3 años y medio que hemos estado hablando anteriormente. Dice el versículo 6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. O sea, blasfemó contra los que moran en el cielo, pero no solamente eso, sino que después también va a blasfemar contra los seguidores de Dios aquí en la tierra y le va a hacer guerra. Mientras que la vida de Jesús, ¿cómo fue? La vida de Jesús fue una vida de adoración y de respeto al Padre. La vida de la bestia fue una vida de blasfemia. Y le estoy haciendo estos paralelos porque nosotros estamos hablando de que esto es una falsa trinidad, que ahora la bestia es el anticristo y está haciendo todo lo contrario a lo que Cristo hacía. Y muchos de nosotros definitivamente tenemos que pensar qué tantas veces nosotros hemos seguido al anticristo, qué tantas veces hemos pensado como Satanás y como sus seguidores. Nosotros lo hemos hecho muchas veces cuando nos vamos a favor del feminismo, cuando nos vamos a favor del machismo, cuando nos vamos a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, a favor de muchas cosas que Satanás mismo es que está construyendo o más bien desconstruyendo lo que es la sociedad actual. Entonces nosotros, como fieles seguidores del Señor, nosotros debemos de escoger el sufrimiento. Nosotros debemos de escoger hacerle frente a Satanás y no irnos a favor de sus deseos. Por ejemplo, el versículo 7 dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que nosotros no nos dejemos vencer del enemigo con respecto a sus doctrinas y a sus enseñanzas. Dice que se le dio autoridad a esta bestia para ir sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nosotros debemos de escoger ser fieles al evangelio puro del Señor y saber que nosotros escogiendo ser fieles al evangelio puro del Señor, nosotros tendremos sufrimientos, tendremos conflictos contra este sistema de la bestia y también contra el sistema mismo que creó Satanás. Los creyentes caen en adoración consciente o inconsciente ante la bestia. Solamente los creyentes en Cristo Jesús pueden ser libres de los pensamientos de Satanás. La semana pasada yo hacía referencia de cómo Pedro fue reprendido por el Señor y le dijo, estás pensando como Satanás. Como Satanás estás pensando. Vamos a ver, ¿cuáles eran los pensamientos de Pedro? Que no podía haber sufrimiento. También los pensamientos de Pedro era que no podía haber vergüenza. No podían pasar vergüenza. Los pensamientos de Pedro era que no podía haber muerte. Sin embargo, el Señor le dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Que no te importe cómo está pensando el mundo. Sigue a Jesús. Sigue y toma su cruz. Toma su cruz, que tú ves desviado al mundo, a derecha, a izquierda. Sigue tú por el camino recto, dice el Señor. Toma mi cruz y sígueme. Toma mi cruz y sígueme. Toma el sufrimiento y sígueme. Toma la vergüenza y sígueme. Toma la cruz y muere conmigo. Cuando tú mueres o mueras con el Señor y que nazca el Señor en ti, tú serás una persona de pensamientos diferentes y estarás
libertado de todos los pensamientos de Satanás. El versículo 8 dice que adorarán a las bestias todos los que moran en la tierra. ¿Pero quiénes? Dice, los que sus nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aleluya. Qué promesa más especial hay aquí en el versículo 8. El versículo 8 nos está diciendo que sí, que muchas personas que moran en la tierra se inclinarán a adorar a la bestia, pero no así los que están inscritos en el libro de la vida. Esos que fueron salvados y que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Y ahí está la solución. Nuestra solución a no andar bajo los pensamientos de Satanás y estar cautivo en nuestros pensamientos a Satanás es poner nuestra mente y nuestra mirada en Cristo Jesús. Poner nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Pensar que nosotros estamos crucificados, que nosotros ya estamos muertos, que no tenemos pensamientos propios, si se puede decir, sino que nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo. Una mente cautiva a la palabra del Señor es una mente que no tendrá un espacio para seguir los pensamientos de Satanás. Este es el propósito de este capítulo. Este capítulo nos está diciendo, nosotros tenemos que conocer el sistema que Satanás ha creado en el mundo. Un sistema de mal desde que hubo la caída hasta el día de hoy. Y ese pensamiento de mal va evolucionando de peor en peor. Y Dios puede evitar que Satanás nos engañe a nosotros. Si nosotros conocemos los caminos de Satanás y si nosotros conocemos los caminos del Señor y nosotros nos entregamos a los caminos del Señor, Dios ha provisto ese medio para preservarnos a nosotros en sus caminos. Y es conociendo su palabra, es conociendo sus armaduras, es conociendo las artimañas del enemigo y batallando en contra de esos caminos extraviados que parecen ser anchos, que parecen ser buenos, que parecen ser gloriosos, sin embargo, son con destinos de muerte en su final. Así es que nosotros debemos de entregarnos cada día más al Señor. El versículo 9 dice, si alguno tiene oído que oiga. Y el 10 dice, si alguien es destinado a la cautividad, mi hermano, a la cautividad va. Y si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está entonces la perseverancia de los santos, que a pesar, mis hermanos, de que estén entre la espada y la pared y que tengan que morir por la causa de Cristo, que entonces mueran por la causa de Cristo, porque nuestra fe en el Señor no puede desaparecer ni disminuir, ni mucho menos cautivarnos con las cosas de Satanás. Si nosotros peleamos contra las cosas del mal, si el mal comienza a hacernos, nosotros comenzamos a aborrecer el mal en nuestras vidas, es la primera marca que hay en nosotros de que nosotros somos salvados por el Señor. Que nosotros odiemos el pecado como lo odia Dios. Que nosotros nos apartemos del mal como Dios, que es un Dios santo. Que nosotros batallemos en contra del mal como Dios mismo, Jesús, peleó contra Satanás. A eso distingue a un creyente de un no creyente. Pero, mis hermanos,
en esa batalla espiritual contra el mal, nosotros sabemos que vamos a sufrir. Nosotros vamos a ser heridos. Nosotros vamos a ser eh, tal vez despreciados por otras personas. Tal vez nosotros vamos a ser objeto de burla de otras personas. Sin embargo, que ninguna de estas cosas nos quiten nuestra mirada del Señor. Llegado ya a la altura del versículo 11, nosotros tenemos otra imagen de otra bestia que sube del mar, perdón, que sube de la tierra, el otro subía del mar, este sube de la tierra, y aquí nosotros podemos encontrar que es uno que todavía es una bestia que no tiene tanta repugnancia como la anterior, sino que más bien es una bestia que tiene incluso cuernos semejantes a un cordero. O sea que es una bestia más bonita que la anterior. Es menos fea. Tiene cuernos como carnero, es como más friendly y tú te darías como que no te daría miedo acercarte a esa bestia. ¿Por qué? Porque tiene cuernos semejantes a un cordero. Pero escuche bien, a pesar de que parece un cordero, habla como un dragón. ¿Y cuántas gentes nosotros hemos visto de esa manera? ¿Cuántas personas nosotros nos hemos topado? Son los falsos maestros, son los falsos profetas, son las personas que andan enseñando con esa agresividad por ahí y cuando tú vienes a ver estás enredado en una filosofía anticristiana. El falso profeta tiene como misión llevarte a la bestia y a la vez llevarte al dragón. Oye bien, y lo va a hacer con su imagen bonita de cordero, imitando la imagen de Jesús. Sin embargo, hablará como un dragón. En este momento se ligan las dos enseñanzas, se mezclan. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos a personas que están bellas por fuera, sin embargo, hablando como Satanás. Y al final, son los mismos pensamientos de Satanás que están dentro de la comunidad cristiana. Ya no es engañando al mundo entero como el falso Cristo, sino ahora mismo el falso profeta se dedica justamente y más detalladamente a engañar a los hijos del Señor. Son personas que se dicen ser corderos, son personas que se dicen parecerse a Cristo, son personas que en apariencia aparentan ser predicadores y predicadoras del evangelio. Sin embargo, sus palabras bien rebuscadas van a estar llevándonos día tras día al feminismo, o día tras día al machismo, o día tras día nos estarán llevando a creer que hace milagros y a ser adorado como un Cristo porque hace también las mismas cosas que Cristo hacía. ¿Y cuántos curanderos cristianos se han levantado y muchas personas le han seguido? ¿Cuántas personas han sido engañados? La mayoría de creyentes. Más de un 50% de que creen en Cristo Jesús ha sido engañado por este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hacen los mismos milagros que Jesús hacía. Y siguen personas apareciendo así y siguen engañando a las personas. Tú ves que no hay un mensaje de salvación, que no hay un mensaje de arrepentimiento, que no hay un mensaje de libertad, sino que hay
un mensaje de ven a mí que yo te puedo liberar. Ven a mí que yo puedo decirte cuál es tu rumbo. Ven a mí que yo te voy a hacer caer. Ven a mí que yo te voy a sanar. No mandan a las personas a Jesús. No mandan las personas al Padre Celestial. De ningún modo, sino que lo están mandando engañadamente a las filosofías anticristianas del mundo. Y por eso nosotros vemos en toda la historia del cristianismo, por ejemplo, en un tiempo muchos papas eran adorados como Cristo. Muchos papas se creyeron ser dioses aquí en la tierra. Muchos gobernantes, muchos presidentes, muchos reyes también se hicieron pasar por personas dignas de ser adoradas. Los mismos Césares eran personas que creían y decían que tenían que ser adorados. Eran falsos profetas, falsos, eran engañadores, eran personas que imitaban a lo que hace el Espíritu Santo de Dios, que produce que los creyentes o los no creyentes adoren a Cristo Jesús. Produce que las personas sean convencidas de pecado y que vayan a Cristo Jesús. Eso lo hace el falso profeta, imitando a lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Dice uno de los pastores que regularmente nosotros citamos aquí, que cuando tú mueves esa nube de chequina y de fuego y de milagros, cuando tú mueves todo eso, en vez de aparecer Cristo en el centro, aparece en la figura de ellos mismos para ser ellos adorados. Eso distingue a un falso maestro. Un falso maestro que no tiene la suficiente humildad para llevar a las personas a Cristo Jesús. Dice el versículo 13 que hacen grandes señales, que hacen descender fuego del cielo en presencia de los hombres. Las mismas señales que hace Cristo y que lo hace a través de sus hijos hoy en día, de predicar el evangelio y salvar a las almas. Estas mismas cosas la imita este gran engañador. Además, engaña, dice el versículo 14, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió para hacer en presencia de la bestia, haciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la famosa herida. Y dice que ahora que era una herida de espada y entonces que él volvió a vivir. Juan advierte que la falsificación de Satanás podría incluso hacer señales poderosas que se parecieran a los dos que hicieron señales prodigiosas mientras predicaban. ¿Se acuerdan de la enseñanza de los dos profetas que levantó el Señor? Bueno, pues entonces todas estas cosas que hemos enseñado hasta este momento, tanto el anticristo como el falso profeta, ambos lo que están buscando es que el mundo entero y que los creyentes que han creído en Cristo Jesús y han sido salvados, incluyendo ellos, lo que están aprendiendo de Cristo Jesús, entonces ellos caigan sellados por el sello de la bestia. Y ese sello de la bestia, mis amados hermanos, aquí, según lo que hemos aprendido, no es una estampa que te pondrán en la mano precisamente o que te pondrán en la cabeza precisamente, sino que lo que significa es que tú vas a estar atados de mano para seguir lo que ellos quieren que tú hagas. Yo pienso que estos presidentes que están aprobando estas leyes en contra del cristianismo, la no Biblia, la no lectura de la palabra del Señor y todas esas cosas que ya hemos mencionado anteriormente, estas personas están siendo atadas, están siendo selladas en sus manos y van a decir en un momento,
no puedo hacer otra cosa que no sea lo que la bestia me está ordenando que haga. No lo podrán hacer. Tienen su mente también cautiva a los pensamientos de Satanás. Y tal vez lo tienen por dinero, tal vez lo tienen por principios extraviados. Quién sabe por cuántas cosas puede Satanás manipular una mente, porque muchas personas serán selladas y están siendo selladas día tras día por Satanás. Dice el versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18 y nuestro versículo final. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es un número de hombre. Es su número, el 666. Aquí hay sabiduría. Y si entienden para distinguir el bien y el mal, usted sabrá, mi hermano, si la filosofía y si todas esas enseñanzas que están dando los falsos maestros son enseñanzas que vienen de Dios o vienen de los hombres. Usted va a asegurarse, mi hermano, de que lo que usted está escuchando, de lo que usted está leyendo, de lo que usted está consumiendo, tiene que ver con Dios o tiene que ver con el hombre. Si lo que usted está consumiendo viene a darle libertad o viene a darle esclavitud. Si lo que usted está consumiendo viene a decirle lo que a usted le conviene o lo que le conviene a Cristo Jesús. Hay muchas personas que le conviene escuchar que sus pecados no son malos. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Ahora diciendo, no, eso no es nada. Y así se roba la semilla del evangelio de tu corazón y de tu vida. Cuando Juan leía o hablaba en el evangelio, en las cartas de Juan, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, le está diciendo sobre ser de Cristo y le está diciendo la diferencia de ser del anticristo. Oigan cómo empieza diciendo él, ¿qué es ser de Cristo? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, para que tengan fuerzas en esta lucha espiritual contra el pecado. Si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no estás hundido porque pecaste, sino que ahora tú lo que tienes que ir a acudir al arrepentimiento. Porque tienes un abogado que es Cristo Jesús. Y no Jesús o el Cristo falso, sino Cristo Jesús, el justo, el que nos justifica. Porque dice que Él es la propiciación. Él es el que nos cubre por nuestros pecados. Y no solamente los pecados nuestros, sino que hay seguridad para todo aquel que en Él cree. Hay seguridad para las personas del mundo. Hay esperanza. Sigue diciendo el versículo 7 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ha sido dado desde el principio. Este mandamiento es que nosotros sigamos a Dios y amemos a los demás. Dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo
el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay causa de tropiezo en él. Pero si aborreces a tu hermano, estás en tiniebla y andas en tinieblas, y las tinieblas han cegado tus ojos. De ahí en adelante dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en el versículo 18 dice, hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Lamentamos, mis hermanos, que muchas personas hayan prestado oído a falsos cristos y a falsos maestros. Si usted pone atención a falsos maestros, usted va a tener una falsa enseñanza. Si usted tiene una falsa enseñanza, usted no va a estar arraigado en Cristo Jesús. Eso quiere decir, mis hermanos, que obviemos todas falsas enseñanzas que podamos ver por ahí, que distingamos lo que nosotros estamos viendo a la luz de las escrituras y sepamos escoger qué es lo bueno. Y una vez teniendo lo bueno, entonces démoslo a los demás. Cuidémonos, hijitos, como dice Juan, hijitos, les escribo para que se cuiden de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros y de los pensamientos anticristianos. Que mejor sean ellos persiguiéndolo a usted y no sea usted persiguiendo las filosofías que hay ahora en este mundo. Oremos por eso. Señor Dios, te damos gracias por redimirnos, por salvarnos, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y hacerlo vivo y eficaz cuando trajiste a Cristo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, y ahora nosotros creyendo, Señor, tenemos esa vida eterna. Gracias porque mis pecados, oh Dios, han sido justificados por tu justicia, y gracias, Señor, porque tú nos mantienes libres y alejados de todo mal. Pero esto es una batalla constante de descuidarnos un poco, Señor. Ahí están nuestros pensamientos divagando hacia el mal. De descuidarnos un poco, ahí estarán las filosofías del mundo metiéndose por todas las brechas, por la cultura, por el internet, por las canciones, por cualquier lugar, Señor. Sin embargo, que nosotros estemos firmes hasta el fin, perseverando hasta el fin. Eso es lo que te pedimos en este momento. Señor Dios, te agradecemos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados. No sé si... Amén. Me bendiga, pastor. Ok. Y está ahí, no tenemos una canción para el final, pero vamos a seguir saludándonos a otros en este momento y deseándoles que tengamos un precioso día delante del Señor. Así es que Dios les bendiga más.